Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 6 de octubre de 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional y portales informativos. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Diagnóstico oficial. Pemex al borde de la crisis. El pasado 18 de septiembre, el director de Pemex, Octavio Oropeza, envió un oficio al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en el que le emplazaba a agilizar el financiamiento a la paraestatal, incapaz de pagar adeudos a sus proveedores, lo que sumado a sus incumplimientos financieros tenía a la empresa en situación crítica. Y detalla que con fecha 14 de septiembre, la empresa Hokchi Energy notificó a Pemex el inicio del proceso de resolución de controversia por la falta de pago desde febrero. Pemex tiene un contrato con esa compañía por el que le compra la totalidad de la producción del petróleo y gas que extraen de un bloque en la sonda de Campeche. El punto es que la paraestatal no paga desde hace 8 meses, como Oropeza asegura que informó a Ramírez de la O, adeudo que al 18 de septiembre sumaba $187,088,000, equivalentes al día de ayer a 3,414 millones de pesos, a los que hay que sumar intereses legales y costos financieros según la reclamación. El oficio de Oropeza decía que a los 3 días, el 21 de septiembre, vencían un bono de deuda internacional por $1,110 millones, 20,000 millones de pesos, más del costo de la refinería del Tres Bocas en Tabasco, a lo que había que añadir el pago de derechos de UC de agosto y septiembre, que sumaban otros 56,000 millones de pesos. Y remataba el informe del director de la paraestatal al titular de Hacienda. Como usted podrá observar, la situación de Pemex cada día es más crítica y amerita soluciones prontas y expeditas. Tras este diagnóstico oficial sobre la situación de la empresa, cada día es más crítica. Ya no nos pueden venir a contar historias mañaneras. El discurso oficial, los otros datos presidenciales y ya no alcanza a cubrir el desastre de Pemex. Y a ver qué heredan al próximo gobierno. Retales. 1. Error. No sé por qué Xóchitl Gálvez plantó a los industriales en su asamblea anual en León, Guanajuato, sin una explicación. Santiago Krill, coordinador de esta campaña presidencial, tiene que retomar y relanzar por qué faltan 7 meses y 25 días de campaña y no puede permitir esos errores. 2. Ventaja. Independientemente de las encuestas, Claudia Sheinbaum mantiene una notable ventaja, no sé si 15 o 20 puntos de ventaja, pero ventaja sobre Xóchitl Gálvez. Además del apoyo de todo el aparato del gobierno, determinante, ha mantenido una disciplina y orden, de lo que carece el frente opositor. Y 3. Migración. Mientras la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, tiene resuelto el discurso de la crisis migratoria, que se encuentra en su momento más grave, fuera de todo control, el rector Enrique Graue denunció, con toda razón, que las autoridades mexicanas han sido incapaces y omisas en atender y auxiliar a cientos de miles de migrantes. Arsenal, por Francisco García, que se publica en el periódico Excelsior. El doble discurso. Mientras el presidente Joe Biden rompía su promesa de no construir un metro más del muro en la frontera con México, una delegación de alto nivel de Estados Unidos dialogaba en la capital de la República sobre seguridad, migración, fentanilo, tráfico de armas. Antony Blinken, secretario de Estado,
Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, y el fiscal general Merrick Garland no encontraron el mejor ambiente para hablar con sus interlocutores mexicanos. Poco antes de lo que los tres funcionarios mencionados se reunieran con AMLO, se supo de la ampliación del muro. En una primera reacción, el presidente culpó a los fanáticos republicanos de hacer politiquería con el espinoso asunto. Dijo en la mañanera: esa autorización para la construcción del muro es un retroceso, porque eso no resuelve el problema. Hay que atender las causas. El tono cambió en el discurso de 58 segundos que pronunció posteriormente frente a la delegación estadounidense. Nos importa mucho esa comunicación, esta relación de entendimiento y amistad. Vamos muy bien, y yo creo que vamos a poder, los dos países, enfrentar nuestros problemas. La canciller Alicia Bárcena les recordó a los visitantes que el gobierno de México es absolutamente renuente a que haya muros, aunque dio crédito a la versión de los visitantes. No teníamos opción, aseguró Mayorkas, al asegurar que esos recursos ya se habían asignado desde la época de Trump y legalmente están destinados a esa tarea. El anuncio de la Casa Blanca no encierra una extraña coincidencia. Los sospechosistas ven un fondo electoral. El tema del combate a la inmigración ilegal vende electoralmente. Los republicanos lo han monopolizado como tema de campaña y de gobierno por décadas. Biden tiene aspiraciones de reelegirse y el tema está candente. La frontera sur de Estados Unidos está en plena crisis migratoria. La patrulla fronteriza reporta 300,000 detenciones de wetbacks, espaldas mojadas, en el Valle del Río Bravo, entre octubre de 2022 y agosto de 2023. Los cruces de ilegales los vemos todos los días. Son masivos. Buscamos en CNN información al respecto. Encontramos que Biden es el primer presidente demócrata en autorizar la ampliación del muro. La medida que nos trae a la memoria la época de vecinos distantes, magistralmente descrita en el libro de Alan Rudin, entonces corresponsal de New York Times, que lleva ese título, El presidente George Bush, 1989-1993. Inició la construcción del muro. Su hijo, George W. Bush, de 2001 a 2009, lo amplió, pero el mayor tramo se hizo en la época de Donald Trump, de 2017 a 2021. El muro cubre 1,100 kilómetros de los 3,100 que mide la frontera con Estados Unidos. Biden le va a agregar 32 kilómetros en Texas. ¿Pleito entre poderes en puerta? A la instrucción de la Suprema Corte de Justicia al Senado de elegir en este periodo de sesiones a los 3 comisionados que le faltan al Pleno del INAI, siguió el amague de Ana Lilia Rivera, presidenta de la mesa directiva de la Cámara Alta. La senadora valora la posibilidad de ejercer la facultad que la Constitución le confiere y exigir al máximo tribunal resolver asuntos que tienen atrasados. ¿Cuáles? La resolución de la ley de austeridad republicana, porque han esperado tantos años para resolverlo, y el tema de los grandes evasores de impuestos. El Senado tiene la obligación de cumplir con las atribuciones que la Constitución le confiere, entre las cuales se encuentra la designación de distintas autoridades. Sin embargo, el cumplimiento de sus deberes es complejo y no depende de la voluntad de una persona ni de una sola fuerza política, dijo. Previamente, contó un episodio que la marcó cuando apenas era pasante de derecho. Un conflicto entre ejidatarios en Tlaxcala dispuestos a matarse por la tenencia de la tierra. Me tocó vivir de cerca la buena política de un hombre sabio, que para mi suerte me lo he encontrado aquí,
el senador en ese tiempo gobernador de Tlaxcala, José Antonio Álvarez Lima. Vio que todos los campesinos de mi comunidad iban representados por una servidora, que no tenía mucha experiencia, pero era la única abogada que había podido pagar. Y no pagaban, sino que los asesoraba. Y entonces el hoy senador decidió pagar la defensa legal de los desprotegidos, que era elegido con el que yo iba. Y me tocó vivir la buena política de un hombre sabio como José Antonio Álvarez Lima. Ante la amenaza que en los dos pueblos hubiera muertos, él tuvo la capacidad de diálogo y de frenar un conflicto que era inevitable. Eso también marcó mi vida. La política sí sirve para resolver problemas, puntualizó. Uso de razón, por Pablo Iriar, que se publica en el periódico El Financiero. La derecha de Estados Unidos en llamas. El Partido Republicano, el gran partido estadounidense, perdió su identidad y ahora perdió su liderazgo en el Congreso porque entregó su alma a un populista y demagogo sin principios, Donald Trump. En medio del caos legislativo por la decapitación del líder Kevin McCarthy, quien aparece como un potencial salvador, es Trump el responsable del incendio. Nada nuevo. Generar caos y presentarse como el redentor. La crisis política actual de la derecha en Estados Unidos es también, y no poco, producto de la incompetencia. Solo 8 rebeldes, liderados por el trumpista Matt Gaetz, fueron capaces de destronar a McCarthy gracias al apoyo que recibieron de la bancada demócrata. Por primera vez en los 234 años de la vida de la República, la Cámara de Representantes echó a su líder. Y eso fue posible en virtud de la incompetencia e ingenuidad de McCarthy. Para ser electo, en enero pasado, McCarthy tuvo que cambiar una regla parlamentaria clave. Solo la mayoría de la mayoría puede iniciar un procedimiento de remoción. A fin de complacer a los trumpistas, McCarthy permitió que con un solo legislador rebelde se iniciara el procedimiento. Confiar en la buena fe del ala más extremista de su partido fue un acto extremo de ingenuidad política. Pagó las consecuencias con su cabeza y de paso detonó un caos en el Congreso, en medio de la cuenta regresiva para un nuevo cierre de gobierno el 17 de noviembre. Apenas unas horas después de su decapitación, en la Cámara, Fox News comenzó a circular la idea de promover a Trump como su sucesor. Por una de las más inexplicables lagunas legales de Estados Unidos, cualquiera puede postularse a presidente de la Cámara de Representantes. Sí, cualquier hijo de vecino puede convertirse en tercero en la línea de sucesión presidencial del país, sin siquiera tener un puesto de elección popular. Trump, con su maliciosa ambigüedad, alzó la mano y se insinuó como disponible para el cargo al finalizar el tercer día de su juicio civil en Nueva York. Mucha gente me ha estado llamando para hablar de ser presidente de la Cámara de Representantes. Todo lo que puedo decir es que haremos lo que sea mejor para el país y para el Partido Republicano. Si bien dejó claro que su prioridad es la presidencia de su país y que hay buenos candidatos para suceder a McCarthy, dejó abierta la puerta a la especulación. Aunque estaba previsto que los potenciales candidatos a suceder a McCarthy aparecieran públicamente hasta la próxima semana, la irrupción de Trump aceleró el proceso. La carrera por la presidencia de la Cámara de Representantes será un torneo entre un ultraderechista trumpista y un derechista a secas. Jim Jordan y Stephen Scully, a menos que alguien más alce la mano en los próximos días. Los moderados ya no son considerados viables en el partido de Donald Trump. Jordan
es una de las principales balas sueltas en la bancada republicana y miembro fundador del ultraconservador Freedom Caucus. En su calidad de presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, ha sido uno de los principales impulsores del juicio político al presidente Joe Biden y al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Durante el escándalo por la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2020, Jordan tuvo una idea genial: cobijar a Putin y en cambio enjuiciar al subprocurador de Estados Unidos a cargo de la investigación. Antes de la era Trump, haber hablado de Jordan como presidente de los republicanos hubiera matado a más de uno de la risa. Ahora, su extremismo es su mejor carta de presentación. Su contrincante será Steve Scalise, un sonriente legislador de Luisiana, enemigo de Kevin McCarthy, quien ha cobrado notoriedad por haber sido la víctima de un tiroteo durante un partido de béisbol en Washington. Aunque no es un político de credenciales ideológicas moderadas, su amabilidad personal le permite conectar con todas las funciones del partido. Es el número 2 en la jerarquía republicana de la Cámara Baja y siempre ha anhelado ser el líder. A favor de Scalise opera el hecho de que tiene sólidas credenciales como recaudador de fondos, lo cual es clave por el papel del líder en apoyar a los candidatos más débiles. El desenlace es de pronóstico reservado, pero Scalise tiene mejor posibilidades, aunque ha surgido versiones de que los aliados de McCarthy buscan ponerle piedras en el camino. Los demócratas pudieron haber salvado a McCarthy, pero no lo hicieron por 2 razones. Están molestos porque inició un proceso de juicio político contra Biden y porque no quiso sentarse a negociar un acuerdo que incluyera la ayuda a Ucrania y eliminar las propuestas antimigratorias. Pero la inacción demócrata podría terminar afectándolos. El Congreso está paralizado y un cierre del gobierno afectará a la economía y seguramente causará volatilidad en los mercados financieros. Biden podría terminar pagando los platos rotos. Mensaje político por Alejandro Lelo de la Rea, que se publica en el periódico El Independiente y en el portal CDMX Magazine. Por fin da color Taboada. Después de que durante meses hizo recorridos por la Ciudad de México con mucha discreción, a bajo perfil, apenas con menciones testimoniales en sus cuentas de redes sociales, el alcalde de Benito Juárez, el panista Santiago Taboada, dio color en los últimos 15 días. Por ahora en medios de comunicación, donde ha concedido múltiples entrevistas para expresar sus aspiraciones de ser jefe de gobierno. Taboada se ha movido en una zona gris de la legislación electoral, igualito que sus contrincantes de Morena, pero también en la indefinición de los partidos de oposición que conforman el Frente Amplio por México, que por más que digan que avanzan para establecer las reglas de selección del candidato, no se ve claridad. Taboada sigue siendo el puntero de la oposición en todas las encuestas de preferencia hacia el 2024, y también es el favorito del grupo que controla el PAN en la Ciudad de México, que lidera el diputado federal Jorge Romero, a quien cada vez se le ve más cerca de convertirse en el próximo presidente nacional de su partido. Aunque hay más personajes que han levantado la mano, parece que Taboada solo tiene una adversaria con posibilidades: Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón. Esto porque en el esquema nacional de candidaturas del bloque opositor contemplan como mayor probabilidad que la candidatura en Ciudad de México recaiga en hombre. Eso le resta posibilidades a Lía Limón, la mujer de identidad panista que mejor posicionada está ante la opinión pública.
El PAN lleva mano en la Ciudad de México como lo acordaron desde 2022, pues en el Estado de México cedieron la candidatura para gobernadora ante el PRI. Esta semana se filtró la lista de quienes serán los otros aspirantes en la final por la candidatura del Frente Amplio por México. Por el PRI, el alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, quien ocupa el segundo lugar en los estudios de opinión pública a una distancia de Taboada, que difícilmente remontaría, por los negativos que tienen los priistas entre todos los electores de la capital del país. Por este partido también están en la lista final la diputada federal Cintia López Castro. Rubalcaba ha amenazado en diferentes momentos que va a romper con el frente y se irá a la campaña de Morena. En específico, si Omar García Harfuch, presume ser su amigo, resulta el candidato. Sin embargo, ante la intensa campaña negativa que ha padecido Harfuch, que ha tambaleado sus aspiraciones frente a Clara Brugada, Rubalcaba está en la indefinición. Al parecer, ya se le fue el tren morenista. ¿Acaso por ello es que el miércoles se reunieron y se dejaron ver juntos él y Taboada? De acuerdo con lo que se supo posteriormente, Rubalcaba va a pedir licencia al cargo de alcalde a partir del 16 de octubre. Seguramente Taboada hará lo mismo. Los otros dos aspirantes que pasarán a la final son del PRD. La presidenta de la capital, Nora Arias, y el diputado federal, Luis Espinosa Cházaro. El diputado local, Víctor Hugo Lobo, que también había levantado la mano, al parecer ya declinó en favor de Taboada. Esta es la gran posibilidad que tiene la oposición de ganarle al grupo político que ha gobernado la Ciudad de México desde 1997 y hoy habita en Morena, donde enfrenta una muy importante división que puede ser irresoluble. Además, tienen en contra a más de la mitad de la ciudad. Si el Frente saca a su candidato, Taboada, con un buen acuerdo en unidad, pueden ganar la Ciudad de México en el 2024. Lo veremos. La polémica, por Daniel Camargo Hernández, que se publica en el portal Cuestión de Polémica. Las mafias de la salud en Edomex. El acceso a las vacunas en contra de enfermedades que, en este país, habían sido prácticamente erradicadas, es cada vez más complicado. Las clínicas y hospitales del sector salud del Estado de México carecen de biológicos y todos los días las madres de familia acuden a estos en busca de proteger a sus hijos. Y lo único que reciben es un "no hay" como respuesta. Cálculos conservadores indican que actualmente solo 1 de cada 4 niños mexiquenses cuentan con el esquema completo de vacunación. ¡Vaya locura! Los responsables de las clínicas del todavía llamado Instituto de Salud del Estado de México no han sido capaces de explicar la falta de vacunas y mucho menos asegurar para cuándo podrán contar con ellas. Se supone que la adquisición y distribución de las mismas es responsabilidad de la autoridad federal y la aplicación es la de la estatal, pero ni una ni otra instancia resuelven. Lo que hoy se vive en materia de vacunación cobrará factura en un par de años, y todos estamos en riesgo de salud pública latente. ¿Qué hará la gobernadora Delfina Gómez? Bloquea Sindicato de Salud transformación del ISSSTE al IMSS Bienestar. El Instituto de Salud sigue operando exactamente como lo dejó la anterior administración del priista Alfredo del Mazo Maza. Antes de rendir protesta al cargo, la actual gobernadora anunció que el sistema estatal de salud se incorporaría al esquema federal de IMSS Bienestar y que a partir de ese esquema se trabajaría en la mejora de la atención a población mexiquense que no son derechohabientes de alguno de los sistemas federales o estatales.
pero a la fecha no ha ocurrido nada. Ese es uno de los cambios más esperados de la actual administración, pero para eso pudieran pasar años, pues se lucha contra reticencias sindicales muy poderosas. Médicos, enfermeras y trabajadores administrativos del sector salud, adscritos al poderoso Sindicato Nacional, tienen amenazada a la autoridad de paralizar la operación si sus derechos ganados son puestos en riesgo. Se trata de un conflicto activo de intereses sindicales que dominan sobre el beneficio que la población demanda en materia de salud y que será muy complicado de resolver para la nueva Secretaría de Salud, para el secretario general de Gobierno Horacio Duarte Olivares y para la propia gobernadora, que enfrentará a una de esas fuerzas fácticas que tienen el control de un área estratégica de la administración. Las impresentables de Morena quieren más. Los impresentables expresidentes municipales de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, de Metepec, Gabriela Gamboa, y de Naucalpan, Patricia Durán, no quitan el dedo del renglón y, a pesar de los desaires que les ha hecho la gobernadora, insisten en formar parte del equipazo y aseguran a sus cercanos que ya es cosa de días para que se haga pública su incorporación. Si seguramente les tienen guardado un espacio por todos los servicios prestados a la causa, no están conformes con haber dejado a sus municipios en la quiebra técnica o en la bancarrota, sino que seguramente quieren ir por más. Veremos si les dan entrada. En días se inaugurará alcalde alberca semiolímpica en Lerma. El alcalde Miguel Ángel Ramírez Ponce realizó un recorrido de supervisión de la alberca semiolímpica de Tlalmanilolpan en Lerma, que prácticamente está lista para ser inaugurada, para que niños, jóvenes y adultos practiquen el bello deporte de la natación. Durante el recorrido informó que próximamente se dará a conocer a través de los canales oficiales de comunicación del ayuntamiento las fechas de apertura e inscripciones. La divisa del poder, por Adrián Trejo, que se publica en el periódico 24 Horas. Pesos que pesan. El INE autorizó el gasto para campañas y precampañas federales, incluido la presidencia de la República. Cada candidato o pre gastará en las precampañas hasta 85.9 millones de pesos. Pero ya en la campaña presidencial, que comienza en marzo, gastarán un máximo de hasta 660.9 millones de pesos. Para las campañas de diputados federales, en las precampañas, los candidatos podrán gastar hasta 329.638 pesos. Y en la campaña, 2.2 millones de pesos. Para las precampañas y campañas, los montos corresponderán al 20% de los topes establecidos para las campañas inmediatas anteriores. Dos temas. El primero, si bien el monto de las campañas para la presidencia parece insuficiente, considerando que serán 3 meses de actividades, cada día gastarán 7.4 millones de pesos. Los montos para las campañas de diputados federales, para los locales así como para presidentes municipales, los fijarán los organismos electorales estatales. Resultan ridículos. Es decir, cada candidato a diputado federal tendría que gastar máximo casi 25,000 pesos diarios en una campaña de 90 días. Ese dinero se lo gastan en una comida con sus cuates. El grave riesgo que se corre al fijar esas cantidades que se establecen conforme una tabla establecida en la ley electoral es que los candidatos acepten financiamiento de la delincuencia organizada. No sería la primera vez. El segundo es que ni el INE, ni los partidos, ni ninguna autoridad en México tienen capacidad para fiscalizar que realmente los candidatos
de todos los partidos cumplan con esos techos de financiamiento, ni que haya dinero sucio en las campañas. Aquí los pesos sí pesan. ¿Cómo era eso de que primero el encargo y luego el cargo? Eso dijo el presidente López Obrador para justificar que haya bajado a Zoé Robledo de la competencia por la candidatura al gobierno de Chiapas, pero no aplicó la misma regla para sus cuates. Por ejemplo, todos esperan que de un momento a otro la secretaria de Energía de Zacatecana, Rocío Nale, renuncie al cargo para competir, eso es un decir, por la candidatura al gobierno de Veracruz. Pero como la convocatoria de Morena no establece que renuncien al cargo en tanto no sean candidatos, la funcionaria sigue explotando la posición en su beneficio. Nale se irá sin que la obra que le encomendaron concluir en 4 años, la refinería de Dos Bocas, esté acabada, y mucho menos haya refinado 1 litro de gasolina a pesar de que ya fue inaugurada. Eso además del hecho de que le ha dado vuelo a sondeos de dudoso origen, que la ubican en primer lugar de las preferencias electorales. Así el encargo le valió 2 cosas. Los diputados ligados a Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard, que han decidido proponer reformas al proyecto de presupuesto para el siguiente año, lo han hecho a título personal. Ni Monreal, que está aguardando órdenes, ni Ebrard, que está peleando una resolución de la Comisión Nacional de Justicia y Honor de Morena, han dado instrucciones para que los legisladores que les son afines se rebelen. Algo deben saber esos diputados y diputadas, pues al menos con Ebrard, el coordinador de los legisladores de Morena, Ignacio Mier, se comprometió a no ejercer represalias ni a perseguir a quienes se la jugaron con el excanciller. Parece que ya comenzaron a sentir el frío de la derrota y por eso buscan hacerse notar en la discusión del presupuesto, lo cual está bien. Lo difícil será que mantengan esa posición hasta el final. A ver. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional y algunos portales informativos. En la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 6 de octubre de 2023. Tenga usted un excelente día y un estupendo fin de semana. Lo invito a que visite nuestro sitio en www.cconoticias.info y se mantenga informado durante todo el día. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente la produce Corporación Comunicativa Ojeda.